Estábamos comentando de las circunstancias económicas. Y quiero partir de eso porque a partir de encontrar las definiciones de economía, puedo explicar o se puede explicar mejor la parte de la riqueza, ¿ok? El nivel de vida, etcétera. Al final del camino, dense cuenta que estos cuatro elementos componen la parte de economía. Al final del camino, para mí, el elemento más importante. Ok, más está frisando un poquito, pero voy a tener que O poner. apenas apagar todos los micrófonos y cuando quiera participar alguien nomás que lo desactive para que no se distorsione. Ok, creo que ya vi quién es, no te preocupes, ya lo inicié, pero también cuando pase eso, lo hago rápido. Ok, entonces estábamos platicando. Perfecto. Estábamos platicando. Estaban los cuatro elementos, ¿sí? Y estaba la parte que les decía, el más importante al final del camino es la tierra. Pero en todos lados el recurso es escaso. La economía lo sabe, ¿sí? Pero al mismo tiempo es irónico que el sistema económico no premia a la tierra, ¿sí? No premia a la tierra tanto como debería ser. El que más premia es la tecnología, el trabajo y el capital, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Piénsenlo. Hay lugares de tercer mundo que tienen mucho, pero mucha tierra. O sea, ¿a qué me refiero con mucha tierra? Mucha materia prima, que vas al lugar y está lleno de frutas, verduras, está lleno de metales, o tiene un elemento que es muy preciado, o tiene oro, o tiene petróleo, etcétera, etcétera. Por ejemplo, México tiene mucha riqueza en tierra, ¿sí? Tiene mucha materia prima, ¿ok? ¿Qué es lo que le falla? México no está tan mal como muchos dicen, porque también ya tiene cierto capital, cierta tecnología y cierto trabajo. Pero lo que sucede mucho es que en los países de primer mundo no tienen mucha tierra. Vean, Japón. ¿Japón qué produce de materia prima? Uva, vino, café, por ahí, una que otra cosa nada más. Pero lo que tienen en demasía estos cuates es tecnología, trabajo y capital. Entonces, al final, en el mundo capitalista, en donde vivimos, le damos más valor a la transformación que a la materia prima. Y véanlo, ¿sí? Por ejemplo, nosotros mandamos petróleo, y aquí está el argumento de López Obrador, nosotros mandamos petróleo, lo mandan a refinerías, lo transforman a través de su trabajo, de su tecnología, y nos cobran más caro la gasolina que generan. Y es irónico, nos lo regresan, nada más pasó el proceso de transformación. Y por ello nos cobran. Entre más puedas acopiar capital para tu lugar, existirán dos elementos que son partes de la economía como tal. Habrá más nivel de vida, que en el nivel de vida hablamos de que es algo que cada persona tiene y es el dinero que puede llegar a tener. Habrá más nivel de vida y habrá más calidad de vida. Piénsalo, pongámoslo en uno más hacia arriba y después uno más hacia abajo. Andrea, es una prueba de sonido, nada más. ¿Escuchas? Mande. Ah, excelente, Andrea. Muy bien, ¿qué país tiene mejor calidad de vida que el mexicano? O sea, hace ¿Me más lana. pregunta a mí o en general? A ti, a ti. ¿Qué país tiene más nivel de vida que el mexicano? Más lana que en México. Y que se viva Pues mejor. estoy entre dos, pero Sí, no sé cuál pueden ser sea. varios, ¿eh? Pero sí, Para mí es Estados Unidos y Japón. Estados Unidos, Japón, Canadá, toda Europa, excelente. Excelente, excelente, sí. Hay mayor nivel de vida. Por ejemplo, nada más nos cruzamos el charco hacia arriba.
hay un mejor nivel de vida y más calidad de vida. El promedio del salario, justamente se estaba discutiendo en Estados Unidos que el salario mínimo es de $15, ¿sí? Que $15 el día o la hora, pero ahí me está fallando, lo subieron a $15, ¿sí? Era como lo mínimo que puedes ganar. La hora, profe, ¿no? ¿Mande? Es la hora. La hora, creo. Sí, porque antes estaban 6, ¿no? Y la subieron hasta 15. Pues yo he visto unos trabajos que están hasta en 18. ¿$18 la hora? Sí, ese soy en un grupo de Riverside, como allá está mi esposo. Ah, ya, súper. Y $18 la hora. Y ojo, hay trabajos que dan $30 la hora, ¿eh? Sin problema. Ajá. Digo, está bien. Está súper bien. Pero, por ejemplo, transfórmalo a México y estás pensando que son 15, bueno, pongámosle el mínimo, $15 la hora. Va. Estamos hablando que son 300 pesos la hora. Y me dirás, oye, pues sí es cierto, pero Aquí es que ¿mandé? Aquí es lo que te pagan al día. Ya me siento ronca de todo. No, Lo que te pagan al día, sí. si bien te va. Si bien te va. Sí, o sea, sí, entonces, a lo que vamos es que, porque no es el salario mínimo. El salario mínimo en México es 120. Y lo subieron hace poco. Entonces, lo que quiero decir es que dices, oye, pues ¿sabes qué? Pero México es una economía en donde se vive mucho más barato porque en realidad la moneda en Estados Unidos no vale mucho porque allá todo también cuesta en dólares. Es un planteamiento lógico, pero seamos honestos, habrá productos que tienen una internacionalización y que no tienen tanto impacto, ¿sí? Sobre todo aquellos aparatos tecnológicos. Comprar ropa, comprar tecnología allá por lo que ganan es muchísimo más barato. Entonces, lo que sucede, por ende, es que el nivel de vida y la calidad de vida del entorno se vuelve más alto. Pero para no poner un negativo, ahora pensemos en un país que esté más pobre que nosotros. Jennifer, ¿qué país? Nombra un país que esté peor que nosotros. Venezuela. Bueno, eso estaba fácil, excelente. Definitivamente. Salvador, profe. Guatemala, El Salvador, Venezuela, es más, dense cuenta, y esto es del sistema económico que está bien interesante, que si tú divides el planeta en dos, así como en dos, ni siquiera tiene que ser la mitad, no tiene que ser del Ecuador, ¿eh? No tiene ni que ser del Ecuador. Divídelo en dos, abajo de México, todo el mundo, ráyalo por la mitad, horizontalmente, te vas a dar cuenta que hay muy pocos países de primer mundo abajo de esa línea. Solamente Australia y Nueva Zelanda podrían llamarse de primer mundo por ahí. Están queriendo entrar, por ejemplo, si ponemos la línea así recta, a lo mejor Corea del Sur por ahí podría entrar, parte de China, pero la inmensa mayoría de los países de primer mundo estarán de la raya para arriba. Es algo súper curioso, ¿no? Donde los países europeos y de Norteamérica se están llevando las riquezas de los lugares. Su nivel de calidad y calidad de vida son más altos, ¿sí? Estamos en un mundo en donde el capital se vuelve cada vez más importante para la toma de decisiones. Piénsenlo. Imagínense que tú estás vendiendo, no sé, que tú estás vendiendo tu tiempo. ¿Por quién vas a ir? ¿Por quien el que te pague $300 o por quien te pague $1,000? Me vas a decir, por el quien tenga $1,000, ¿no? Entonces, lo irónico es que también así piensan los banqueros, así piensan muchas de las personas que están queriendo hacer negocios en donde promueven el capital sobre el trabajo, sobre la calidad de vida, entonces, etcétera. Entonces, es muy probable que entre más recursos es más fácil generar los recursos. No se me voy a entender. No sé si te has dado cuenta que cuando tienes
poca generación de recursos, te cuesta un montón generar un solo peso. Sí, como que la gente te cierra más las puertas que cuando tienes más recursos. Es como una espiral. A lo que les quiero decir, si ahorita te encuentras en una situación en donde te sientes con pocos recursos y tienes que hacer un esfuerzo como cuando un cohete despega, así fuerte, para pasar un umbrella y que sea para ti más fácil poder detonar la inversión. ¿Sí? Por eso más gente quiere venderle sus productos a Estados Unidos. Oye, le quiero mandar frutas, le quiero mandar verduras, pero entre más compitan, más bajos tienen que bajar los precios. Y de alguna manera empieza a tener condiciones favorables. Y así funciona la economía. Oferta-demanda, y es un ciclo económico, tiene una formulita, entre más tienes, más fácil puedes llegar a tener, pero no significa que de alguna manera estén derrotados los que no tienen, sino simplemente tienen que tener el complemento de los otros elementos que significarían tener más trabajo, o más capital, no, perdón, o más tierra para poderlo hacer. Por eso tenemos países africanos que están malbaratando su mano de obra, o países de vías de desarrollo que malbaratan su mano de obra y mandan su materia prima con tal de poder agarrar algo de capital. Profe, ¿Sí? por eso, bueno, yo he escuchado que varias empresas extranjeras, por ejemplo, vienen aquí a nuestro país porque la mano de obra es más barata. Por supuesto, aquí. Pues se puede decir que en todo México. Lo curioso. Ajá. Sí, escuché también, perdón. No sé. Pues ya no. Bueno, para mí un ejemplo sería, por ejemplo, Yasaki, ¿no, profe? Lo que escuchábamos de Yasaki, ¿no? De la mano de obra más barata, etcétera. Pero recuerda, México es mano de obra barata, pero si te comparas con el China de antes, con El Salvador, con Venezuela, con Colombia, con Brasil, todavía, a pesar de que es una economía mucho más emergente que la mexicana, que tiene ciertos crecimientos, es más, no es tan lejos, Argentina tiene, si quieren viajar, quieren que su dinero valga, viajen hacia el sur, ¿sí? Es lógico, ahí es en donde pueden encontrar mucho. Bien. Entonces, sí, definitivamente, si lo comparas con el norte, si lo comparas con Estados Unidos, Canadá, toda Europa prácticamente, a excepción de algunos países en vías de desarrollo que están en Europa también, Japón, Australia, Nueva Zelanda, quitando esos países, creo yo que, pues bueno, venir hacia el sur abarata la mano de obra de las empresas que están generando eso. Y hay un efecto económico que después compartiré alrededor de eso. Bueno, chicas y chicos, pero no he escuchado chicos. En general también, dentro de los elementos de la calidad de vida, existen empresas que son las de sin fines de lucro. Una empresa sin fin de lucro podría ser un orfanato, podría ser una asociación contra el cáncer, una lucha por la mujer, no sé, una ONG, podría ser UNICEF, podrían ser varias. Y las organizaciones sin fines de lucro, a pesar de que no persiguen un enriquecimiento de capital, persiguen un enriquecimiento del nivel y la calidad de vida. ¿Sí? Recuerden, ¿por qué existe una IAP, una ONG? Existe una IAP, ONG o cualquier sin fin de lucro porque la necesidad de la sociedad es vidente y no hay nadie que lo esté haciendo. Piénsenlo. ¿Por qué existen orfanatos? Por poner algo. Digo que como ese tipo de instituciones son las que más ingreso entra, pero no tienen como tal tanta como revisión o cómo le llaman.
pero como también se pueden prestar como para lavar dinero, se puede decir, porque Ay, pues no tienen, son como casas de beneficencia, es decir, como para ayudar, para eso, son como donativos, entonces se presta para muchas cosas. te estás metiendo en un tema bien, bien lioso, pero puede ser. No iba por ahí. Pregunta, pero piensa, o sea, vamos desde lo más simple. ¿Por qué existe o por qué existe un orfanato? Recuerden, orfanatos cuando son, por ejemplo, para los que no tienen papás en ese momento. ¿Sí? El orfanato existe porque existe parte de la sociedad que no se hace, que a lo mejor o no se hace cargo o tuvieron una tragedia, que estos niños quedan sin techo. Y es por eso que existen. O sea, viendo lo más simple, yo sé que pueden ser lavado de dinero, no es una historia ya Pero que... ese tipo de instituciones está bien porque, como dice, si es un orfanato, les dan estudio, casa, cobija, entonces lo están formando en lugar de que estén en la calle de drogadictos o que se pierdan la vida, o sabrá Dios qué destino les toque. Ahí los forman, los educan y los preparan para tener una mejor calidad de vida. Si no existieran orfanatos, no existiera la posibilidad de estas personas de poder salir Exactamente. adelante. Piénsalo. Piensen en un mundo deshumanizado, completamente, que no hubiera ninguna organización de fin de lucro, sin fin de lucro, que todo fuera económicamente rentable y que no tuviera humanidad ninguna, que no tuviéramos esta empatía. ¿Qué pasaría con un bebé que no tiene tutorial, que no tiene tutor? No, Simplemente pues moriría. moriría, No exactamente. tuviera, el ser humano es una de las especies que tarda más tiempo en poder adaptarse al medio. Pero una Sí, vez ahorita hasta adaptado... para los animales ya pusieron, ¿no? O sea, para Entonces, centros de acopio. la sociedad, entre mejor desarrollada esté, mejor desarrollada tiene las organizaciones sin fines de lucro. Una vez platicando, estuvimos platicando con iniciativas de emprendimiento, de innovación social, con algunos países, por ejemplo, Sudáfrica, Namibia, Israel, Bulgaria. Se notó luego quiénes venían de la cercanía del primer mundo y quiénes no, ¿verdad? Porque era increíble que se impresionaban al grado de desdibujarse del rostro. Las personas de Bulgaria, de Israel, que vienen de países que está bien cercano al primer mundo, cuando les decíamos que no existe aquí una organización para que en caso de que estés desempleado, te mantengan un tiempo. Y donde también se les decía que había personas que vivían y nacían literalmente de la basura. No entraban dentro de su esquema mental eso, ni siquiera. ¿Sí? En donde las personas de Namibia, de Sudáfrica, comentaron situaciones de abuso que nosotros nos espantaríamos y estas personas lo veían como dentro de su habitualidad. Entonces, es bien curioso, y ojo, yo no estoy diciendo que estemos mejor y que estas personas estén mal, no, pero es bien curioso que la sociedad misma tiene un nivel de vida dependiendo de sus atenciones hacia la sociedad. Y cómo las sin fin de lucros tienen, ahorita no pensemos en la particularidad y las personas que pueden ser nefastas dentro del sin fin de lucro si quieres. No pensemos en lo de adentro, sino pensemos en la funcionalidad misma del sin fin de lucro, pues creo que son súper importantes en la misma calidad de vida. Que ya dentro del pensamiento de mexicano hay personas que abusan de su sin fin de lucro, es otra historia. ¿Sí? Entonces, pero es bien, bien interesante. Vamos a ver el papel económico de las de sin fin de lucros. Hasta ahorita, ¿alguna ansiedad? ¿El internet cómo va? Sí, ya veo a Liliana fluida, significa que todo va bien. Muy bien. Y también ya vi a Azucena también, ¿no? Perfecto. Bien. Entonces, pensemos
Pensemos ahí el papel de la calidad de vida de la sin fin de lucro. Y al mismo tiempo, cuando estamos hablando de la parte económica, hay algunos términos que quiero tocar sobre el pensamiento económico del emprendimiento. Si se han dado cuenta, hemos tocado desde la perspectiva económica todo esto, ¿sí? Al final del camino, hay pensadores económicos que predijeron que el emprendimiento lleva a la innovación. No nos vemos tan lejos. Cuando quisiste emprender o intraemprender, muy probablemente tu primer pensamiento fue, ¿qué querrán las personas para vida de que me den dinero? ¿Qué puedo venderles? ¿Sí? Y en el que puedo venderles, probablemente exista un riesgo y una innovación. ¿Sí? El de que dice Lourdes, oye, quiero vender algo, quiero hacer algo para generar más ingresos, pero ¿qué venderé? ¿Qué haré? ¿Qué haré para que la gente me diga quiero? A lo mejor te da cuenta en el camino que puede generar un producto o servicio nuevo. ¿Sí? Entonces, hablaban los economistas de la vitalidad del emprendimiento para poder transformar la sociedad capitalista. No sé si han dado cuenta que existe demasiada influencia para que exista más emprendimiento. Y es que saben que el emprendimiento hace que la sociedad se transforme hacia la solución de los problemas. Y estamos en un mundo que vive más problemas que nunca. Entonces, saben que muy probablemente la idea de nuestra salvación como ser humano venga de un emprendimiento. Entonces, había diferentes autores que también aportan esto. Me tengo que ir histórico porque incluso lo van a ver en su bibliografía, en el módulo que se diseñó, ¿sí? Van a encontrar pensadores económicos. Hablamos que Richard Cantillon fue uno de los que empezó a hablar del emprendimiento y hablaba de el emprendimiento es aquel que asume riesgos, que hace que las cosas sean diferentes a como se pensaban antes y que la idea es como transformando la ideología del sistema, revende su sistema para poder generar sus ingresos. Ejemplo, imagínate, Andrea, que toda tu vida comías manchándote, no tenías manera, la carne, estabas así como que la comías la carne y tenías que mancharte y no había cómo, quedabas toda sucia, ¿ok? Imagínate que alguien, y cuando le preguntabas a alguien, es que así se hace, así se come, así, por ejemplo, si vas a la India y te das cuenta que todos comen con la mano, sí, te daría un poco de asco a ti, pero tal vez es porque ay, el sistema así es. Y tú dices, no, ¿cuál sistema? Yo voy a cambiar todo esto y voy a comer con tenedor, voy a comer con cuchara. Probablemente en el sistema en donde lo hagas no te vean bien. Muy probablemente. Digan, ¿cómo ella está comiendo con cuchara o con tenedor? ¿Cómo se le ocurre? Pero después existen, se dan cuenta de que tú no vas manchada por las calles y dicen, oye, la que no va manchada por las calles, ¿qué estará haciendo? Y se te ocurre darles también tenedores a todos. Pues normalmente los revenderías, lo que a ti te costó uno, les vas a vender a dos y muy probablemente asumas el capital del riesgo que tomaste alguna vez. ¿Sí? Parecerá ilógico, dices, oye, el tenedor, todo, pero existen muchas sociedades que tienen una cultura diferente que probablemente cuando adoptan la cultura que tú tienes, tú puedas ganar de esto. En Europa hay mucha gente que está vendiendo tacos. ¿Sí? Vámonos por eso, ¿no? Además, no te vayas tan lejos, vete al país del norte, están vendiendo tacos. ¿Sí? Y hubo gente que encontró la oportunidad de hacer esto, asumió un poco de riesgos y ahorita es de lo más común. Y el quien ha bajado para el norte se dará cuenta cuánto cuestan los tacos allá. ¿Sí? O han escuchado, ¿no? Un precio mucho más alto. Y entonces la rentabilidad viene del riesgo. También. Es lo que hablaba Richard Cantillon. Bien. Entonces, y luego hablaba otro cuate que viene de Jean Baptiste Say,
que hablábamos del riesgo, pero también no hablaban de las necesidades humanas. Y quiero tocar, dejarlo como un asterisco aquí, porque próximamente en las láminas voy a hablar de las necesidades humanas. Recuerden, hay emprendimiento porque existen necesidades. Si no hubiera necesidades, no existe finalidad de meterle tecnología y trabajo a algo que no va a ser requerido. ¿Sí? Recuerden que un negocio es negocio solo porque alguien lo quería y tú se lo diste. Porque tú le generaste la necesidad, como decían hace rato. Me encantó cuando Indra decías, mi vida hubiera sido exactamente la misma sin Facebook, porque muy probablemente no sabría que existiese esa situación, no tendría que meterme a Facebook, me metería a otra cosa. Entonces, las necesidades humanas pueden crearse, por supuesto, pero estamos hablando de que el negocio existe cuando existe la necesidad. De hecho, hay unos críticos económicos que hablan mucho del marketing, y a este no estoy de acuerdo, pero hablan estos críticos así, mucho del marketing tiene que ver con la insatisfacción. Que lo que vende marketing es insatisfacción. Que parte de que entre más necesidad exista, más deseo hay, y entre más deseo hay, la gente va a querer más volumen. ¿Sí? Por ejemplo, cuando tienen hambre, dicen, me voy a comer, en vez de un taco, me voy a comer 4, ¿no? Ok. Y es por la insatisfacción en donde requieres más. Ok. Al momento de hablar de necesidades humanas, hablaba también de que de alguna manera los emprendedores ganarán dinero de las necesidades. Okay. El siguiente, Schumpeter, ya hasta el 1942, hablaba de la destrucción creativa. Y creo que toco más ese término, por eso lo pongo con cierta señalización, al decir que él habló que el emprendedor es aquel que genera y renueva los sistemas. El capitalismo tiene tantos años porque ha funcionado a través de las personas que lo regeneran. Se dice incluso en la parte económica que ahorita estamos viviendo un capitalismo tardío. ¿Qué significa esto? Capitalismo tardío lo que quiere decir es el concepto va hacia el capital sobre todas las cosas. Existen más que nunca una situación en donde ya hay una desigualdad latente. Sí, no sé si te has dado cuenta que, por ejemplo, hay personas que ganan 30 veces más salario que nosotros. ¿Sí? Por decir algo. ¿Sí? Una sociedad se mide dependiendo de la disparidad económica entre sus mismos miembros. ¿Sí? Había una conversión de razón entre el más porcentaje más rico y el más pobre. Para hacerles el cuento no tan largo, la disparidad económica de la sociedad en donde vivimos está alrededor de 1:120. ¿Qué significa? Los más ricos ganan 120 veces más que los más pobres. Y no es para deprimirnos, pero nada más para que lo vayan viendo. ¿Sí? Significa, si te pones en esta lógica, que se requieren 120 pobres para que exista el capital para un rico. Por eso, entre tengamos al más rico del mundo, entre nosotros y la economía de las sociedades estén intermedias, muy probablemente tendremos también a muchos pobres. Entonces, pero esto hace que también se ponga en debate, porque estábamos hablando de que los emprendedores aumentan la calidad de vida y el nivel de vida.
Entonces, no sé si entiendan este debate interesante, ¿no? Unos teóricos que hablan de que el empresario más rico, los más ricos, hacen que los demás sean pobres, por la parte de que la materia prima es limitada, y hay otros que hablan que el capitalista atrae trabajo y por lo tanto riquezas a toda la sociedad. Ya te he dicho las dos. ¿Cuál crees que sea más acorde a ti? ¿Cuál piensas, la A o la B? ¿Sí? ¿Está bueno para que lo pienses? ¿O no me entendí no me di a entender muy bien? Y risas, ¿no? Ok. Opción A. Los ricos nos hacen pobres. En pocas palabras. Los ricos nos hacen pobres porque el rico nos quita los recursos y porque, pues imagínate, este cuate tiene, si hay 150 donas en el mercado, este cuate compra 145 y las otras 5 nos quedamos nosotros los demás. Es la opción A. La opción B, el rico hace que se generen las donas y por lo tanto los demás podemos comer donas gracias a lo que generó. La B, ¿no? La B, bien, bien, bien. Tengo versiones, nada más. Vean que hasta los económicos no se ponen de acuerdo, ¿verdad? Carolina, ¿qué piensas? ¿A o B? A ver, Luz, ayúdame, dame luz. ¿O B? Escucho voces, escucho silencios. Bueno, la idea es que vayan teniendo estos conceptos económicos y Profe, que... yo. ¿Ah, sí? Es que Ajá. no podía entrar. Ah, sí, La es cierto, opción, estás manejando. Ah, sí. la opción A era que el rico nos hace más pobres. El rico nos hace más pobres, la A. La B, el rico nos genera calidad de vida a todos. Pues yo pienso que la A, ¿no? Ok, ok. Dividido, A y B. Excelente. Bien. Entonces, si se dan cuenta, gracias, Luz. ¿Mandé? Creo que serían pues las ambas. Ambas, pero ¿cómo las pones en una sola? Es lo interesante. Y es bien interesante porque lo que quiero dar a entender es que cuando pensemos en la visión economista del desarrollo del mundo del emprendedor, no existe una sola versión ni siquiera. Existen dos grandes líneas. Una, que el emprendedor y el capitalista está destruyendo las condiciones sociales del entorno y otra que la está construyendo. Y es que los dos están viendo, y es como el del ejemplo, ¿no? El que un cuate ve 6 y otro ve 9. Porque los dos lo están viendo de ópticas diferentes. Uno lo está viendo desde la parte de que la tierra es limitada, de que los recursos de la tierra es limitada, es la opción A, donde dice, el mundo se va a acabar. Existen los recursos, por ejemplo, las manzanas son finitas. Eso es lo que está viendo el A. Y lo que está viendo el B es la competitividad. Dice, ok, sí, las manzanas son finitas, pero yo quiero las manzanas de mi vecino. Y si el otro cuate agarra las manzanas de todos mis vecinos, probablemente nos toque de más manzanas. ¿Sí? Entonces, vean qué interesante es esto. Si nos ponemos del mundo desde la parte ambientalista, definitivamente es la A. Si nos ponemos desde la parte de competitividad, definitivamente es la B. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo esto puede transformar nuestro mundo del concepto del capitalismo como tal? ¿Hacia dónde nos lleva el capitalismo? ¿Y hacia dónde el emprendedor lleva al capitalismo? ¿Sí? Es bueno. El emprendedor definitivamente es aquel, o los emprendedores son definitivamente
aquel chispa que hace que el carro prenda. Así de fácil. Sin emprendedores no existiría modelo económico. O más bien, el modelo económico hace y forma emprendedores y los premia. Por lo tanto, los emprendedores están vistos dentro del escalafón, dentro de lo más importante. ¿Sí? Entonces, si te darás cuenta, estamos en un modelo económico que premia el riesgo, el esfuerzo y el trabajo arduo hacia la innovación. Muy bien. Entonces, si te preguntas, ¿cómo genero ingresos? Piensa en esos 3 pilares. ¿Cómo mejoro mi riesgo? ¿Cómo mejoro mi trabajo y mi innovación para generar más recursos en donde estoy o para cambiar mi sistema? Muy bien. Hay diferentes situaciones del emprendedor. Pensemos que el emprendedor es una persona que por circunstancias de la vida o por talento, de alguna manera ha generado estas situaciones. Y la idea es que un buen emprendedor tenga todas estas. No necesariamente las tengas aún, pero que las quieras desarrollar. La primera y la más importante, creo que el emprendedor tiene que lidiar en sus emprendimientos con la creatividad. ¿Cuántas veces has querido que las circunstancias sean diferentes? ¿Cuántas? Muchísimas, ¿no? Creo que todo el tiempo, ¿no? Me gustaría que la vida fuera así. ¿Sí? Si en el de me gustaría que la vida fuera así, tomas el toro por los cuernos y empiezas a trabajar por ello, y creo que hablo de las 2 cosas que suceden en los primeros 2 puntos, creo que estás hablando de un paso importante hacia el emprendimiento. En el primero es transformar la situación a situaciones que nadie se le haya ocurrido. La creatividad tiene que ver con eso, con esta parte de hartazgo de cómo funcionan las cosas actualmente y pensar que hay una mejor manera de que funcionen. ¿Sí? Yo les digo a muchas personas, júntate con gente quejumbrosa. La gente quejumbrosa te ayuda muchísimo a que si tú le resuelves la queja, viene la innovación y el emprendimiento. Estas gente quejumbrosas muy probablemente no tengan la creatividad porque se quedan en la queja. Pero si tú resuelves la queja, lo puedes convertir en un emprendimiento. Sí les había comentado esto alguna vez, ¿no? Piénsalo. Ah, qué flojera ir a la tortillería. Mi tortillería está a 5 cuadras. Qué flojera. Esto dicho en 1990. A alguien se le ocurrió decir, ¿por qué fregados tenemos que ir 5 cuadras por una tortillería? Si mejor las pongo en las tiendas y que en vez de cada 5 cuadras estén en una. No, pero es imposible, tienen que estar en una tortillería. Pues a él no lo pensó así y están ahí en las tiendas. ¿Que nos volvemos a conectar?